Hace varias semanas yo estaba ayunando un sábado y esta es la profecía que Dios me enseñó. Una cuenta regresiva hacia el año 2024 y 2031. Esto está en Números capítulo 29, 12 al 36. Vamos a tratar eso, entre otras cosas, y vamos a ver este sueño que tuvo un hermano. Un hermano tuvo este sueño, una cuenta también que nos lleva al 2024 y 2028. Un hermano de Sri Lanka. Así que Dios está dando este mensaje a diferentes personas en diferentes partes del mundo, en diferentes países. Esta cuenta regresiva, como le dije, se basa en Números 29, 12 al 36. Está basada en la fiesta de los tabernáculos. Allí habla sobre la fiesta de los tabernáculos. Presenta 14 corderos de un año. 14 corderos de un año. Comienza presentando en el versículo 13. Y comenzando desde el año 2018, año 2017, 2018, comienza presentando que en el primer día se ofrecían 13 becerros. En el segundo día de la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta de 7 días más 1, se le agrega un octavo día de reposo. El primero es día de reposo y también el octavo. Pero dice que es de 7 días y después se le agrega un día. Entonces el primer día se ofrecían 13 becerros y así el segundo día 12 becerros. El tercer día 11, después 10, 9, 8 y el séptimo día se ofrecían 7 becerros. Ahí hay una cuenta regresiva hacia el año 2024. Partimos desde el año 2017. Cuando Dios me enseñó esta profecía ese sábado en la tarde, yo simplemente comencé desde el año 2031 hacia atrás. Pero cuando llegué aquí, llegué al año 2018. Pero ese año 2018 comienza desde otoño del año 2017. Otoño 2017 a otoño 2018. Y miren cómo termina aquí en el 7, en el 2024. Y al siguiente día, el octavo día, entonces, en vez de bajar al 6, lo que sucede es que baja a 1. Solamente se ofrecía un becerro el octavo día. Entonces eso me llevó a la conclusión de que ahí comenzaba otra cuenta. Aquí hay una cuenta regresiva de 7 años, y entonces el octavo día comienza con un becerro y ahí termina. Pero ese mismo texto, que lo vamos a leer más adelante, habla de 7 corderos de un año. En ese día se ofrecía un solo becerro, pero también se ofrecían 7 corderos de un año. Así que cada cordero simboliza un año. También se ofrecían 14 corderos de un año, simbolizando 14 años. Un periodo de 14 años, 7 hasta el 2024 y 7 hasta el 2031. Hasta el 2031. Vamos a ver aquí el cuadro que Dios me presentó que Dios me enseñó en esa profecía. Es de 14 años, comenzando desde el año otoño del 2017 y terminando en otoño del año 2031. Ahora, ¿tiene alguna importancia ese año? ¿Está ese año señalado por otra profecía bíblica, por otra profecía que encontramos en la Biblia, o de algún otro profeta, aunque no esté en la Biblia? Claro que sí, está señalado por otras profecías de la Biblia.
Y esa profecía la encontramos en el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, muchos fueron llevados cautivos en el año 70, cuando Roma conquistó Jerusalén, destruyó, murieron más de 1.000.000 de judíos y otros fueron llevados como esclavos o llevados cautivos a otras tierras. Y Israel y Jerusalén no volvieron a ser lo mismo, nunca volvieron a ser un país como lo era antes, después de eso. Pero Jesús dijo una profecía. Jesús dijo una profecía. Jesús dijo que Jerusalén sería pisada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Así que Jerusalén y el país de Israel sería una profecía hasta un tiempo en el futuro. Jesús dijo estas palabras en el libro de Lucas. Jerusalén será pisada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Eso comenzó en el año 70. En el año 70. Miren, Jesús dijo una parábola en Mateo capítulo 24. También Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas están tiernas, eso indica entonces que el verano se acerca. Porque en el invierno la higuera deja caer sus hojas y entonces cuando se va yendo el frío, entonces otra vez retoñan las hojas. Eso va indicando que el verano se está acercando. Hay muchos cristianos que a esta ilustración que Jesús hizo con la higuera, lo comparan al pueblo de Israel, señalando que la higuera allí simboliza al pueblo de Israel. Esta ilustración, podríamos decirle, muchos le llaman parábola de Jesús, no es muy amplia, no da mucha explicación. Pero si nosotros nos vamos a otro evento que sucedió en la vida de Jesús, nosotros podemos darle sentido a esa ilustración que usó. En una ocasión iba caminando y vio un árbol de higuera y estaba lleno de hojas y el tiempo indicaba que ese árbol debía tener frutos. Y cuando Jesús fue con hambre a comer de su fruto, no tenía. Y Jesús entonces maldijo esa higuera y cuando volvían pasando por allí estaba seca. Esa higuera simboliza al pueblo de Israel. Jesús dio una lección o Jesús dio una enseñanza con eso que hizo. Esa higuera simboliza al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que en el tiempo de Jesús ya hacía más de 1000 años que Dios estaba tratando ese árbol de higuera, podándolo, abonándolo, para que diera mucho fruto. Haciendo una ilustración, para que diera mucho fruto. Dios había tratado de educar al pueblo de Israel, dándoles bendiciones y cuando pecaban, permitiendo que las maldiciones cayeran sobre ellos para que ellos volvieran a Dios. Llegó el tiempo de recoger frutos, o sea, el tiempo de Jesús. Cuando Jesús llegó, ese debía ser el tiempo que Israel estuviera listo para recibir a su Mesías. Pero la historia fue diferente. Ellos no habían dado o no estaban dando el fruto que debían dar. Así que Israel es simbolizado en la palabra de Dios y en la vida de Jesús, en el tiempo de Jesús, por un árbol de higuera. Y también si vamos a Oseas, capítulo 9, versículo 10, allí habla de la higuera como el pueblo de Israel, como el pueblo de Dios. Entonces hay una profecía. Cuando Jesús dijo que Jerusalén sería pisada hasta que llegue el tiempo de los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles.
sucedió, eso tuvo su cumplimiento en el año 1967, cuando Jerusalén capturó cuando los judíos capturaron otra vez a Jerusalén. Fíjense bien, si nosotros vamos a la vida de Jesús, la vida de Jesús es una profecía, que ya lo mencioné antes. Desde el nacimiento de Jesús, si nosotros calculamos 70 años hacia adelante, llegamos hacia el tiempo de la destrucción de Jerusalén. A la destrucción de Jerusalén. Cuando Jesús estaba pequeño, cuando a Jesús intentaron matarlo y tuvieron que irse a Egipto. María tuvo que irse a Egipto con José. Y entonces ahí se cumplió una profecía del Antiguo Testamento que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Pero eso se cumplió también con Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando el profeta habla de eso, lo que está hablando es de Israel. Porque Israel tuvo que ir a Egipto para no morir de hambre por la hambruna que había en Canaán. Y entonces, de allá Dios lo llamó. Así dice el profeta, o Dios lo sacó. De Egipto llamé a mi hijo. Se cumplió con Jesús y se cumplió también con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le llama el Hijo de Dios. Dios le llama mi hijo en repetidas ocasiones al pueblo de Israel. Así que a Jesús se le llama, es el Hijo de Dios. Y desde el nacimiento de Jesús, contando una generación, llegamos entonces a la destrucción de Jerusalén. Una generación. Entonces, si aplicamos si hacemos un paralelo con la vida de Jesús y el pueblo de Israel, la nación de Israel, entonces encontramos allí una profecía. Si 70 años, o sea, una generación, desde el nacimiento de Jesús anuncian la destrucción, entonces, si nosotros calculamos desde que nació el pueblo de Israel, año 1948, cuando fue declarado como independiente, se declararon independientes los judíos allá en Israel. Si nosotros calculamos 70 años, llegamos entonces desde 1948 exactamente al año 2017. Y ya les dije que yo puse aquí 2018 porque ahí es que termina el año completo. Pero comenzamos desde otoño de 2017 hasta otoño 2018. Por eso comenzamos diciendo 2018 aquí, pero en realidad se comienza desde el 2017. Y si nosotros sumamos 10 años más, porque en Salmo 90 cuando dice una generación son 70 años, también dice a lo máximo 80 años. Si nosotros calculamos 80 años desde 1948, llegamos hasta el año 2028, exactamente la mitad de la última semana, que ya lo hemos señalado anteriormente. Pero esta profecía también señala el año 2028, que es señalado por otras profecías. Así que vemos, hermanos, que las profecías que dicen que en el 2024 comienza la tribulación, que en el 2024 viene la ley dominical, no es una ni dos. No es una ni dos. Esto comprueba que yo no estoy inventando. Los que están predicando esto no están inventando. Yo quiero hacer un video un día presentando todas las profecías juntas al mismo tiempo. Para que no haya excusa, hermanos. No puede haber excusa. Ustedes están viendo lo que está pasando, cómo comenzó este año con amenazas de guerra con Estados Unidos, con Irán. Los terremotos de Puerto Rico, tantos terremotos, varios grandes y miles de terremotos pequeños. Está pasando algo raro. Y yo he visto como 5 profetas, cinco personas que han tenido sueños, que ven un tsunami grande para Puerto Rico. Y la profeta Daisy Escalante también lo dice.
Así que si usted vive en Puerto Rico, sería bueno que haga caso de eso y se mude de la costa hacia las montañas. También yo vi en el cielo, estaba afuera un día y en las nubes, en las nubes yo vi el mapa de América del Norte, el Caribe y el norte de Sudamérica. Y vi 6 olas gigantes en el océano Atlántico. Eso lo que parece es un tsunami. Solamente creo que Dios me mostró eso y creo que es un gran tsunami que viene para la costa este. No solo de Puerto Rico, sino de toda América del Norte, el Caribe y el norte de Sudamérica. Y después, varias semanas después, vi lo mismo en el lado oeste de este país, los Estados Unidos. También vi el mapa de América del Norte y 4 olas gigantes. Eso lo vi en las nubes, no una visión ni un sueño, sino que las nubes tomaron esa forma. Yo no lo había dicho antes esto, porque Dios no me ha dicho, no me ha mostrado que eso va a ser un tsunami, o sea, no me ha mostrado que una fecha tampoco, pero lo estoy diciendo porque lo vi realmente. Lo vi realmente. Y estoy orando para que Dios me diga, me dé más información, sí, que me dé la fecha en cuando va a ocurrir eso. Pero lo voy a presentar con más detalle otro día eso. Entonces, sí, llegamos al año 2028. Y si nosotros leemos 2 Crónica 2:2, entonces encontramos esas mismas cantidades. Da 70,000 en 2 Crónica 2:2. Otro día yo voy a presentar esta profecía solamente con más detalle. Hoy quiero solamente presentarla porque se alinea con esta cuenta regresiva que encontramos en la fiesta de los tabernáculos. En 2 Crónica 2:2 encontramos 70, da 70,000, pero tomamos la cantidad de adelante, 70, después esta da 80,000, tomamos el 80, y después de eso da 3 y 6, o sea, 3 años y 6 meses, es lo que simboliza eso, 3 años y medio. Eso está en 2 Crónica 2:2. Hay personas que están predicando la venida de Jesús para este año, para el año 2028, basado en esta profecía. Pero en 2 Crónica 2:2 le presenta esa fecha y también que faltan 3 años y medio más para entonces llegar al año 2031. Y si ustedes leen 2 Crónica 2 en adelante, ahí lo que trata es la construcción y la dedicación del templo de Salomón. Y ahí hay una profecía también sobre la segunda venida de Cristo, y también incluye el periodo del milenio, que en otra ocasión lo vamos a tratar más adelante. Y sabemos que la venida de Jesús no va a ser en el 2028 porque esta es solamente una profecía, pero hay un grupo de otras profecías que nos llevan al 2021. El 2028 es la mitad de la última semana, 3 años y medio después del año 2024. Ahí comienza la gran tribulación, o el tiempo de angustia previo, o el pequeño tiempo de angustia. Hay varios nombres con que se le conoce a los últimos 3 años y medio. Los últimos 3 años y medio, en el 2030, termina la gracia, y el último año, otoño 2030, otoño 2031, es el año de las 7 plagas. Es el año de las 7 plagas, un gran derramamiento de sangre. Hay otra profecía que solamente la voy a mencionar brevemente hoy. Es una profecía que no la encontramos en la Biblia. Un señor llamado Judá ben Samuel, un rabino judío alemán, él murió en el año 1217. Y los que han visto los videos que tengo, los videos que he hecho anteriormente, saben que mencioné a Francisco de Asís. Francisco de Asís, en el 1219, él visitó al sultán de Egipto y de Siria, y le presentamos la profecía de Génesis 25,
que profetiza este año y lo que hizo el Papa al visitar a los Emiratos Árabes Unidos, la unión de Isaac e Ismael, simbolizando esta unión entre cristianos y musulmanes. Y nos vamos entonces 2 periodos de 400 años atrás, basado en los 400 ciclos que costó la cueva de Macpela, donde sepultaron a Sara y a Abraham. Y ahí se menciona el 400 2 veces. Nos vamos 2 periodos atrás, llegamos al año 1219. Hermanos, miren, hay un paralelismo histórico entre esos años y lo que comenzó en el año 2015. 1219 sucedió lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Un emisario católico visitando a los musulmanes. Lo que hizo Francisco de Asís, ahora lo que hizo el otro Francisco, que se puso el nombre basado en Francisco de Asís. Oigan eso. 1217, 2 años antes, exactamente 800 años antes de este año 2017. Entonces, este señor, Judá ben Samuel, judío alemán rabino, él murió y poco antes de morir, él se le presentó esta visión de días jubileos en el 1217. Pero 2 años antes, en el 1215, hermanos, fue la carta, lo que se conoce como la Carta Magna. La Carta Magna, señalando el Laudato Si. Carta Magna, después Judá ben Samuel, una profecía de jubileo que termina ahora, en el 2017. Y entonces lo que hizo Francisco de Asís, 2019. Hay un paralelismo histórico. Incluso en el descubrimiento de América, Dios me enseñó otro que señala el año 2031. Dios me está enseñando tantas cosas que tengo muchas cosas que decir, hermanos, porque no tenemos excusa. No va a haber excusa para nadie que rechace a Dios. El asunto está apenas comenzando. Ustedes van a ver a mucha gente con mucha luz presentando partes de la Biblia que no se entendían y que son profecías para estos tiempos. Eso mismo fue lo que pasó en el tiempo de Jesús. Después que se derramó el Espíritu Santo, ustedes ven a los escritores de la Biblia citando parte de la profecía del Antiguo Testamento y citando que se cumplieron en los tiempos de Jesús y en los tiempos de ellos. Entonces, comenzamos a decir la profecía de los 10 jubileos de Judá ben Samuel. Brevemente, lo que él dijo fue que habrían 8 jubileos desde que sea conquistada Jerusalén. Jerusalén fue conquistada 300 años después del 1217, el año en que él murió. Jerusalén fue conquistada por los turcos, los otomanos, en el año 1517. Y entonces él profetizó de que desde que Jerusalén sea conquistada por un imperio, pasarían 8 jubileos. Y pasaron 8 jubileos, exactamente, 8 jubileos, un jubileo es un periodo de 50 años, 8 jubileos, entonces nos daría 400 años. Y contando desde el año 1517, 400 años hacia adelante, nos lleva hacia el año 1917. 1917. ¿Qué pasó en ese año? Que entonces los ingleses sacaron a los otomanos de allí de Israel. Y él profetizó que sería llamado tierra de nadie. Tierra de nadie. En ese tiempo. Él dijo que de ese tiempo en adelante habría otro jubileo, desde el año 1910
17, Jerusalén sería tierra de nadie. Y así fue. Hasta el año 1967. 1967, entonces, los israelitas conquistaron otra vez a Jerusalén, porque ellos declararon la independencia en 1948, pero Jerusalén no les pertenecía. Entonces, en el 67, ellos conquistaron a Jerusalén. Y él dijo entonces que habría otro jubileo desde que retomaran Jerusalén, otro jubileo más, el octavo jubileo y el último. Y desde 1967 hasta 50 años, un jubileo, nos lleva hacia el año 2017, exactamente, 2017. Así que la profecía de Israel, tomando la nación de Israel como profecía, la profecía de ese rabino judío alemán de 8 jubileos, las dos nos llevan a este año, el año 2017. Y ahí comienza la cuenta regresiva hacia el año 2024. Hay una cuenta regresiva, hermanos. ¿Qué nos dice esto? Que Dios está señalando el año 2024 como el año de que comienza el zarandeo, el año que comienza la tribulación para los guardadores de los mandamientos. Y fíjense bien, un eclipse sucedió ese año, en el año 2017, un eclipse de sol. Y ese eclipse está señalando el año 2024 también. También señala esta cuenta regresiva que encontramos aquí, desde el 2017 a 2024, también es señalada por ese eclipse. ¿De qué manera? Porque después del eclipse de 2017 habrá otro eclipse en el año 2024. Estamos hablando de un eclipse aquí en los Estados Unidos. Un eclipse especial porque es un eclipse donde se oscurece bastante el sol. Porque hay eclipses prácticamente todos los años, pero en diferentes lugares del mundo. Pero este eclipse sucedió en el año 2017 y entonces un periodo de 7 años después, en el 2024, va a ocurrir otro eclipse. Y ese eclipse está profetizado en la Biblia. Por eso le voy a presentar aquí la hojita que presenté hace un tiempo ya. Pero ustedes pueden ver aquí, el eclipse ocurrió en agosto 21 de 2017. Agosto 21 de 2017. Este es Estados Unidos. Y vuelve otra vez a ocurrir en abril 8 del año 2024. Y fíjense bien, la trayectoria de 2017 fue esta. Pero en el 2024 la trayectoria será esta. Y se forma entonces una X. Se forma una X en el país de los Estados Unidos. Una X. Eso está indicando que en ese año se termina la bendición de Dios para este país. Este país es tan grande, tan bendecido, es porque fue el plan de Dios para bendecir el mundo por medio de este país. Eso está profetizado en Daniel capítulo 4. Ese árbol que simboliza a Nabucodonosor también es un símbolo de los Estados Unidos. En ese árbol se iban todas las aves de la tierra y anidaban en ese árbol y era bendición para todos. Pero ese árbol fue cortado. Así Estados Unidos ha sido sombra y bendición bendición para el mundo entero prácticamente. Sabemos que de aquí han salido muchas cosas malas también, pero el propósito de Dios para este país fue que saliera solo lo bueno. Por eso de este país es el país que más misioneros han salido alrededor del mundo llevando el Evangelio. Pero también este país ha rechazado a Dios y termina de rechazarlo con la ley dominical nacional.
Y fíjense bien, 2017 a 2024, un periodo de 7 años, señala este eclipse. Señala este eclipse. Así que aquí lo está señalando, y yo dije que está profetizado, se lo voy a presentar ahora, aquí en la Biblia. Está profetizado ese eclipse para el año 2024. Eso lo encontramos en el libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 32, comienza el versículo 1 diciendo: aconteció en el año duodécimo, en el mes duodécimo. Año duodécimo, mes duodécimo. O sea, año 12, mes 12. Lo que tomamos ahí, la profecía que tomamos ahí es 12 y 12, 24. Aquí está el 24. 12 y 12, 24. Ya los que han visto los otros videos que he hecho, ven que Dios presenta el año 2024 simplemente con el número 24. Y eso está en toda la Biblia regado. Lo presenta. Y ven que en otras ocasiones lo presenta como el 2024, exactamente. Y en este capítulo 1, un periodo de 180 años, a partir de 1844, contando 180 años, nos lleva al año 2024. Seguimos aquí, dice que, y algo que pasó en estos días. Hoy estamos, creo que a 1 de febrero del 2020. El 26, el domingo pasado, murió un señor muy conocido a nivel mundial llamado Kobe Bryant, jugador de básquetbol. Yo jugué básquetbol un tiempo y me gustaba mucho jugar. Así que la muerte de este hombre conmovió al mundo. Y mucha gente lamentándose porque era un hombre muy querido y uno de los mejores jugadores de básquetbol de la historia. Y adivinen cuál es el número que él usaba en su camiseta. Exactamente el número 24. Y Dios me mostró que hay un paralelo entre la vida de Kobe Bryant, este jugador de básquetbol que murió, y lo que está pasando hoy día con el Papa. No que Kobe Bryant tiene ninguna relación con el anticristo ni nada, sino que hay un paralelismo de la muerte de él y su vida con el año 2024. Ustedes saben que el año 2024 es el año que comienzan los 7 años de poder del octavo. Y Kobe Bryant, antes del número 24, jugando con los Lakers de Los Ángeles, el número de Kobe Bryant era el 8. El 8 y el 24. En el año 2024, el octavo Papa Francisco, entonces, va a comenzar a oprimir a los guardadores de los mandamientos. Recibió el poder y la autoridad en el año 2015. Pero todavía no ha podido derramar su ira contra los guardadores de los mandamientos, porque tiene que engañar al mundo primero, y eso es lo que está haciendo. En el año 2024, con la ley dominical de aquí en los Estados Unidos, ahí comienza la opresión de los guardadores de los mandamientos. Ahora está atribulando a los de la Iglesia Católica, que le está doliendo lo que está haciendo su líder máximo. Pero después entonces vienen los guardadores de los mandamientos, y siguen todo el cristiano fiel. Va a seguir sufriendo por lo que está haciendo este anticristo. Fíjense bien, comenzamos en Ezequiel 32, versículo 1, presenta 12 y 12, que es el año 2024, el 24. Y después dice el versículo 2, eres como el dragón. Ahí está hablando de Faraón, rey de Egipto. Pero para los que no han visto los otros videos que he hecho, la Biblia es infinita. La Biblia es infinita. Una profecía no es solamente una profecía para una cosa y ya.
No es solamente, no digo que todas las profecías son así, pero con una profecía Dios puede señalar muchas cosas, o varias cosas, o dos cosas diferentes, con una sola profecía. Aquí fue primero para Egipto, para el faraón. Pero decimos que esta profecía se aplica a los Estados Unidos y a ese eclipse y a lo que va a pasar en el 2024. Entonces dice, eres como dragón. Si nosotros vamos a Apocalipsis 13:11, dice allí que esa bestia, una bestia que sube de la tierra, tenía con cuernos como de cordero, pero dice que hablaba como dragón. El dragón es símbolo de Satanás en la Biblia y también es símbolo de la bestia, o sea, de un poder, de una unión del poder político y el religioso juntos. Entonces cuando se unen lo religioso y lo político, entonces generalmente hay opresión de la minoría, de los que no están de acuerdo con lo que enseña esa mayoría religiosa. Eso es lo que va a pasar aquí en el año 2024. En el 2024, los religiosos, los protestantes aquí de Estados Unidos y católicos piden la ley dominical, que creo que va a comenzar desde 2023. Se aprueba la ley dominical entonces y se enforza, se obliga entonces a todos a someterse a esa ley. Y el que no lo haga entonces va a tener problemas para comprar y vender. Entonces ahí con esa ley entonces habla como dragón los Estados Unidos. Eso se presenta en la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y dice, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos. Ahí está profetizando que muchos pueblos se van a rebelar contra los Estados Unidos. La profeta Elena de White dice que cuando se apruebe la ley dominical va a comenzar la ruina va a llegar a este país. Ella solamente dice esa palabra, pero la ruina, eso abarca mucho. Entonces aquí nos dice que reunión de muchos pueblos. Yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos. Y dice también el versículo 6, dice, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas. Sabemos que Estados Unidos tiene bases militares por todo el mundo. Dice allí que regaré tu sangre en la tierra donde nadas. No estamos diciendo que en el año 2024 va a ocurrir una gran matanza aquí en Estados Unidos, pero sí decimos que de ese año en adelante viene la ruina a este país. Y la ruina incluye también castigo, derramamiento de sangre. Durante esos 7 años, 2024 a 2031, y de 2028 en adelante dice que se airarán las naciones. Dice la séptima trompeta de Apocalipsis, se airarán las naciones. Y está profetizado entonces un castigo grande para Babilonia. Y Babilonia no es solamente el papado, Babilonia es Estados Unidos también. Porque son dos bestias al mismo tiempo, tres bestias. Estados Unidos, el papado y el mismo Satanás. El mismo Satanás. Fíjense bien, el versículo 7 dice, el sol cubriré con nublado. Vimos en el versículo 1 que señala el 24, el año 2024. Allí dice, el sol cubriré con nublado. Y viene un eclipse de sol para el año 2024. Así que aquí está profetizado ese eclipse y está profetizado ese año. Todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída. Profetiza una caída para los Estados Unidos de Norteamérica, que se convierte en Babilonia de 2024 en adelante. Comienza la caída espiritual y la caída también física o material. Las bendiciones de Dios hacia este país comienzan a alejarse totalmente, y todo va a cambiar en este país del año 2024 en adelante. Bien, entonces allí se presenta un periodo de 7 años. Vamos otra vez aquí en
Este cuadro numérico dijimos que está basado en Números capítulo 29. Vamos a Números capítulo 29. En el versículo 12 comienza diciendo: también a los 15 días del mes séptimo tendréis una santa convocación. El día 15 del mes séptimo, que es el mes de Tishri, es el comienzo de la fiesta de los tabernáculos. Y dice el versículo 13: y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros. Ahí está. De ahí sale el número 13. 13 becerros. Y 14 corderos de un año. Mírenlo ahí. 14 corderos de un año. Entonces de ahí sale el periodo de 14 años. 14 años. Y no lo voy a leer todo, pero es para que escuchen. Dice el segundo día 12 becerros. El segundo día 12 becerros, y así sigue. El séptimo día 7 becerros. Y entonces el día octavo un solo becerro. Como decía, en vez de bajar de 7 a 6, baja a uno solo. Entonces eso me dice que debe comenzar otra cuenta. Allí. Y comienza entonces hasta el 7. Y eso está basado porque el día octavo también habla de 7 corderos. Son 7 años. Son 7 años. Y nos da allí entonces un periodo de 14 años. Ahora, encontramos eso en otra parte de la Biblia. Los 14 años, claro que sí. Lo encontramos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento he encontrado un periodo de 14 años, pero lo voy a presentar en otra, no hoy, sino en otra presentación. Pero los 14 años de Jacob. Jacob, cuando fue a Labán, que era de la familia de sus padres, él decidió trabajar 7 años porque se enamoró de Raquel, de una de las hijas de Labán, que tenía 2 hijas, que tenía a Lea y a Raquel. Raquel era la menor. Él trabajó 7 años por Raquel, pero entonces cuando llegó el día de recibirla a Raquel, el padre le dijo que no podía dársela a ella sin darle la mayor primero. Así que tuvo que casarse con la mayor. Y una semana después, entonces él le dijo: yo te voy a dar la menor, después que tú cumplas una semana con la mayor. Y tú tienes que trabajar, que prometerme que va a trabajar 7 años más. 7 años más por la hija menor. Así que después de esa semana, le dio también a Raquel y tuvo que trabajar otros 7 años. Ahí vemos un periodo de 14 años. Exactamente 14 años, como presenta la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué simbolismo nosotros encontramos allí? Fíjense bien. Fíjense, aquí está el versículo Génesis 29, 27. Dice: cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. ¿Qué simbolismo encontramos nosotros allí? Fíjense bien. Este periodo que comenzó en el 2017 hasta el 2024, el Papa, digamos que se le dio una iglesia, la Iglesia Católica. Está martirizando a los que son fieles y que están estudiando la profecía de esta iglesia, porque saben que el Papa es un anticristo que está pisoteando sus creencias. Está con esa mujer, digamos. Lea representa ahora a la Iglesia Católica. Pero dice la palabra ahí: cumple la semana de esta, una semana de años también podríamos decir, se señala los 7 años, y después se te dará la otra, hermanos. En el año 2024 se le dará entonces Raquel. Raquel simboliza la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. La iglesia adventista y todos los que guardan los mandamientos de Dios, sean de la religión que sea. Los que guardan el sábado entonces van a ser entregados a la bestia.
los Estados Unidos y el papado y en todos los países. Polonia ya tiene su ley dominical, que este año termina de implementarse. Pero no creo que tenga esa ley de que no puede comprar ni vender. Ahí vemos un periodo de 14 años. De 14 años. Y el segundo, el segundo periodo de 7 años, ahí entonces comienza lo difícil. Ahí comienza lo difícil. Eso lo encontramos simbolizado también en Egipto. Cuando José estaba en Egipto, vemos que el rey, el faraón, tuvo 2 sueños. En un sueño veía 7 vacas flacas que se comían 7 vacas gordas. Y entonces tuvo otro sueño donde vio 7 espigas que estaban muy bonitas, pero después vio 7 espigas que estaban deshechas por el viento y estaban feas. Y esas 7 espigas que se veían mal, entonces devoraron a las 7 espigas que se veían bien, que estaban buenas. ¿Cuál era el significado de eso? Bueno, José, dando la interpretación, le dijo: van a haber 7 años de abundancia de comida aquí en el país, en Egipto. Pero durante estos 7 años debemos prepararnos para los 7 años que le siguen, porque serán 7 años de escasez, 7 años de hambre. Y fíjense, hermanos, eso tiene un significado muy profundo para nosotros hoy día. Estos 7 años que comenzaron en el año 2017-2018, esos 7 años que comenzaron desde 2017 a 2018 hasta el 2024, son 7 años para que la iglesia de Dios se prepare, para que nosotros nos consagremos más a Dios, para que quitemos los vínculos mundanos que quizá todavía nos atan o que atan a nuestra familia, para que llamemos a la iglesia a una purificación, a purificarse, a acercarse más a Dios. Tenemos este tiempo y ya no tenemos 7 años, porque ya estamos en el 2020, tenemos solamente 5 años, 5 años más. Si la iglesia escucha estos mensajes, si la iglesia se pone a estudiar las profecías, hermano, la iglesia se va a convencer. La iglesia se va a convencer. Y muchas cosas van a cambiar, porque sabemos que tenemos cosas que debemos cambiar en las iglesias. Los hermanos que no tienen quizá el don de entender mucho las profecías, se les está privando que escuchen estos mensajes. ¿Por qué? Porque la iglesia, porque no lo entiende, lo está rechazando. Pero lo ha estudiado la iglesia, lo ha estudiado. Y me refiero a los que han escuchado este mensaje. Muy poca gente todavía ha escuchado estas profecías. Por eso, si usted cree en este mensaje, le invito en este momento a darlo a conocer. Le invito en este momento a darlo a conocer. Yo no tengo ninguna duda de que esta es la verdad. Las profecías se han cumplido con exactitud. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo, Dios envió a su hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, exactamente. Y Jesús, cuando comenzó a predicar, decía: el tiempo se ha cumplido, y Juan el Bautista. Así que la profecía señala el año 2024, 2028 y 2031. Yo no digo que se puede cumplir varios años antes, ni que Jesús puede venir en cualquier momento. No, hermanos, yo no estoy diciendo eso. Ni estoy presentando esto porque vi un predicador que lo presentó y me gustó y lo veo. No es por eso. Dios me llamó directamente a mí y me dio este mensaje. Y todo lo que presento aquí no es porque Dios me lo dio directamente a mí. Hay muchas cosas que le he aprendido de otros también, que Dios le está enseñando. Pero muchas de estas cosas Dios me las ha enseñado a mí directamente.
Y por eso yo no estoy diciendo que Jesús puede venir antes de 2031 o en cualquier momento. No, eso no es. Así no es que Dios trabaja. La venida de Jesús será en el año 2031. En el 2024 comienza la tribulación, exactamente como lo presenta la profecía. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Entonces estábamos en la preparación que debemos hacer. Este tiempo debemos usarlo para prepararnos, hermanos, porque la prueba que viene es grande. Acercarnos más a Dios, consagrarnos más a Él. La iglesia debe escuchar este mensaje, porque cuando llegue el 2024, muchos van a tener que aprender cosas muy rápido y salir de las ciudades con apresuramiento. Pero Dios no quiere eso. Dios comienza con tiempo dando el mensaje y los obedientes se aprovecharán. Los obedientes obedecerán. Miren, cuando Jesús le dijo a los discípulos, le dijo la señal de la abominación desoladora. Cuando veáis la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, los que estén en el campo no vuelvan a las ciudades, sino que huyan a los montes. Jesús también le dijo, después Lucas lo pone de forma más clara y dijo, cuando vean los ejércitos romanos, el ejército romano rodeando Jerusalén, es el tiempo para salir de las ciudades. Y cuando los judíos lo vieron, ellos salieron. Pero ¿saben qué? La historia nos dice que antes del año 66, antes del año 66, en otoño, habían profetas que Dios le había dado el mensaje, diciéndole a los cristianos que salgan de Jerusalén, que salgan y que se vayan a la ciudad de Pela o Pella, en Perea. Y por eso ellos se fueron allá, porque los profetas se lo habían dicho ya, hermanos. Porque los profetas se lo habían dicho. Y los obedientes salieron antes de tiempo. Los que se quedaron, entonces, tuvieron que salir corriendo, así como Jesús le dijo. Así que, nuestra profeta Elena de White nos dice que cuando llegue la ley dominical es el tiempo de salir de las ciudades. Pero ella también dijo que es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en el campo. No hay que esperar que llegue el 2024 por esa razón. Y otra es porque las profecías están diciendo ya que es la ley dominical viene en el 2024. Si usted estudia la Biblia, si usted estudia la profecía, el Espíritu Santo lo va a convencer de eso. Y entonces no lo va a tomar de sorpresa. Porque Dios siempre manda a sus mensajeros con tiempo para que la gente, para que no tomen por sorpresa a sus hijos. Así que cuando llegó el hambre, los 7 años de hambre, ya Egipto estaba preparado y pudo ayudar entonces a otras naciones, incluyendo a los israelitas. Si nosotros aprovechamos este tiempo, cuando llegue ese año, entonces nosotros podremos ayudar a otros hermanos que no estaban apercibidos y a los nuevos que están viniendo. Es el plan de Dios que nosotros nos preparemos con tiempo, porque la prueba que viene, hermanos, es grande. La prueba que viene es grande. Vamos a presentarle ahora este sueño que tuvo el hermano Alfred. Fíjense bien, este hombre tuvo el sueño y vio el 28, y entonces él buscó en internet qué va a pasar en el año 2018 y 2028 y se encontró con la dirección de un señor que tiene un canal que se llama 2028 End en inglés. Él predica en inglés. Eso lo que significa es 2028 fin. Él está predicando que la segunda venida de Jesús será en el año 2028 por la profecía del nacimiento de Israel en 1948. 70 años nos lleva a 2017 y 80 años al 2028. Él no tiene conocimiento de las otras profecías y está predicando la segunda venida para ese año. Así que el hermano Alfred se contactó con este hombre y le contó su sueño.
y está allí en internet. Si usted entiende inglés, usted puede poner 2028 end, terminado con D, 2028 end, y allí llega al canal de él, y allí está este sueño y otros muchos mensajes maravillosos que Dios llamó a este hombre, al que tiene ese canal. Dios lo llamó para que predicara que estos son los días finales, que estos son los días finales. Y él escribió un libro en el año 2008, oiga eso, hermano, desde el 2008, él está predicando que el fin para este tiempo, el tiempo del fin, desde el 2008. Y este hombre, Dios le dio este sueño, y entonces se contactó con él, y él con la computadora le hizo una ilustración y lo presenta en su canal. Fíjense bien, este hermano, como dije al principio, es un hermano de Sri Lanka. Y él, el hermano Alfred, tuvo este sueño. Fíjense en la fecha del sueño. El 13 de marzo del 2013. El 13 del mes 3 del 13, o del 2013. Quizás a algunos de ustedes ya les suena familiar esta fecha. Lo que pasó en esta fecha fue que fue elegido el Papa Francisco. El Papa Francisco fue elegido el 13 de marzo del año 2003. Este mismo día, en la mañanita, en la madrugada, a este hombre Dios le dio ese sueño. Y fíjense, hace poco encontré un video en internet de una señora que hizo ese video que vi, un videito corto. Ella hizo ese video en esa misma fecha, el día que eligieron al Papa. ¿Por qué? Porque tiempo antes Dios le había mostrado a ella, no sé si en sueño, en visión, no sé cómo, pero ella dice que Dios le había mostrado a ella, le había enseñado que el Papa que iban a elegir era un Papa negro, iba a ser un Papa negro, y que iba a ser el hombre más peligroso del mundo. El hombre más peligroso del mundo. Y ella hizo ese video ese mismo día porque ella se confundió, dice, pero yo pensaba que el Papa iba a ser un hombre negro. Pero ella dice que ella buscó después, hizo una investigación en internet ese mismo día y se dio cuenta que el Papa era de la orden de los jesuitas. Y los jesuitas visten de negro. Visten de negro. Entonces ella ahí entendió lo que Dios quería decirme, es que este Papa iba a ser de los jesuitas. Y Dios le dijo o le mostró, no sé cómo a ella lo dice, que Dios le dijo a ella o le mostró que este hombre iba a ser el hombre más peligroso del mundo. Y este hombre, el hermano Alfred, tuvo este sueño ese mismo día, el día 13 de marzo del año 2003. ¿Cuál fue el sueño? Estos círculos que dibujé aquí están simbolizando al sol, porque en el sueño él vio el sol. Él dice que vio el sol en todo su esplendor, pero después la luz del sol fue disminuyendo. La luz del sol comenzó a disminuir y se puso disminuyó bastante la luz del sol, pero todavía brillaba. Y comenzaron a aparecer números en el sol, como él dice que números parecidos a los números de los relojes digitales. El primer número que apareció fue el 21, el número 21. Y entonces desapareció el número 21 y apareció el 22. Después apareció el 23. Desaparece el 23 y apareció finalmente el número 24, hermanos. El número 24. Y ya saben que Dios presenta el número 24 en la Biblia simbolizando el año 2024, año de la ley dominical. Ahí paró. Ahí paró. Y después lo que vio fue el cielo negro. El cielo ennegrecido, las nubes negras, como son las nubes de una fuerte tormenta, una gran tormenta. Eso lo vio después.
y vio una escena de desastres naturales. Vio torres de los cables de electricidad de alta tensión, vio torres rotas, vio postes de esos que llevan los cables de electricidad, vio postes quebrados. Así que él vio una escena de tormenta y de destrucción. Es lo mismo que presentamos aquí en Ezequiel capítulo 32 y lo que dijimos ya anteriormente. Del 2024 en adelante se termina la bendición de Dios para este país y vamos a comenzar a ver cosas grandes. Y ya lo estamos viendo, hermano. Presenté en un video anterior que este año 2019-2020 comienza un periodo de 12 años. Y fíjense cómo comenzó este año. Fíjense cómo comenzó. Con muchas cosas raras. Comenzó este año 2020. Entonces del 2024 en adelante él vio una escena de destrucción, de tormenta. Después que vio esa escena de destrucción, entonces otra vez aparece otro número en el sol. Y el número fue el número 28. El número 28, así mismo como la profecía del nacimiento de Israel, que presenta el año 2028. 80 años después del nacimiento de Israel. Y como lo presenta el altar de sacrificio de Ezequiel, capítulo 43, presenta el año 2028. Y otras partes de la Biblia también lo presentan. En ese año comienza el pequeño tiempo de angustia o la gran tribulación. Fíjense bien, él vio el número 28 y después de eso escuchó una voz. Él dice que la voz que escuchó era una voz bien distinta, o sea, bien clara. Escuchó una voz que dijo, 3 veces dijo, Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. 3 veces, hermanos. Y él dijo que eran como 3 o 4 personas en línea, alineados. 3 o 4 personas. Entonces, significado de este sueño, ya lo he ido diciendo, del 2024, señala el año 2024 porque aquí paró. Fíjense, los 3 años y medio del 2028 están ahí. ¿Y qué vio ahí en esos 3 años y medio? Escenas de destrucción, de catástrofes naturales. Catástrofes naturales, hermanos. Y luego el 2028, ahí comienza el último periodo de 3 años y medio de la historia. Y después vio 3 diciendo Jesús viene. ¿Qué va a pasar en el 2028? Dije anteriormente, en el 2028 comienza la persecución. 2024, ley dominical. 2028, ley en contra de los guardadores del sábado. El pueblo de Dios entonces comienza a orar más por la persecución, así mismo como pasó en la antigüedad. Cuando la iglesia es oprimida, entonces la iglesia se consagra más a Dios. El que no es trigo, entonces en el zarandeo cae a tierra y es basura para ser quemado. La iglesia es zarandeada con la persecución y con la ley dominical. El que no esté aferrado a Cristo va a abandonar la fe. Entonces la iglesia se consagra más y ese es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. No digo que en el año 2028, sino que de ahí en adelante. Puede ser ese mismo año o un poco después. Pero es el tiempo que se derrama el Espíritu Santo. Y él vio 3 o 4 personas, dice ella. ¿Qué simbolizan esas personas? Simbolizan que después del 2028 todavía quedan 3 años y medio. 3 años y medio. En el video donde presentan este sueño, presentan que la venida de Jesús va a ser aquí. Pero como ustedes han visto ya, un grupo de profecías de la Biblia señala después del 2028 3 años y medio más. Y en el año 2030
2031 será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estas profecías nos dicen a nosotros que el tiempo que queda es muy corto. Que el tiempo que queda es muy corto. Si tenemos hijos que se están apartando de Dios, es tiempo de llamarlos y hablar seriamente con ellos. Si tenemos amigos, los compañeros de nuestro trabajo, debemos darle este mensaje a la gente que está en nuestra esfera, en nuestra influencia. Mis compañeros de trabajo ya saben de esto todos. Como les dije anteriormente, ya tengo un letrero ahí a la orilla de la autopista que anuncia el año 2024 y el año 2031. Aprovechemos este tiempo para acercarnos a Dios, para buscarlo más de corazón y que nuestra lámpara pueda llenarse completamente de aceite. Porque cuando llegue el 2024 muchos se darán cuenta de que sus lámparas no tienen aceite, de que su vida está muy débil espiritualmente y van a salir de la iglesia porque no van a elegir el camino del sufrimiento. Hagamos como hizo Moisés, que en vez de elegir la gloria de Egipto y la riqueza, él eligió mejor padecer con el pueblo de Dios. Pidamos la unción del Espíritu Santo, hermanos, y les extiendo la invitación. Den a conocer este mensaje, denlo a conocer, porque la iglesia lo necesita. Y Dios nos ha llamado a los que entendemos estas profecías a dar el mensaje a los hermanos. Y cuando suceda, entonces van a creer. Dios te bendiga.